Bien, hermanos, ya hemos visto en el Antiguo Testamento tres cosas importantes. Dios es uno, Dios es único, Dios es espíritu. Dios se manifestó muchas veces y de muchas maneras. Y la cuarta parte, que está en el librito del Misterio de la Piedad, es las promesas de Dios de manifestarse en carne, que están en el Antiguo Testamento, o también podemos llamarlo el Hijo en el Antiguo Testamento. Puede llamarlo las promesas de Dios de manifestarse en carne o el Hijo en el Antiguo Testamento. Eso es lo que vamos a ver esta noche. Entonces, los de la pantalla, listos con la primera promesa, Génesis 3:15. Las promesas, o sea, el Hijo en el Antiguo Testamento era una promesa y una profecía. Porque como hemos visto, Dios estaba solo, Dios es único, no había un Hijo en la eternidad, sino que el Hijo era una promesa y una profecía. Era, porque ya no es. Ahora es historia. Hace 2000 años es historia. La profecía es historia anticipada. Lo que fue profecía, hoy es historia. Gloria a Dios. Génesis 3:15, ahí está la primera promesa. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente de ella. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esa es la primera promesa de salvación. Y note que todo está en futuro. La simiente de la mujer herirá, futuro, la cabeza de la serpiente. Cuando Adán escuchó esa promesa, le nació la fe y le nació la esperanza, y por eso le cambió el nombre a su mujer por Eva. Ella no se llamaba Eva, ella se llamaba varona. Cuando Dios la hizo y se la trajo a Adán, y Adán vio semejante hermosura, dijo: esta se llamará varona, porque del varón fue tomada. Esta es carne de mi carne y hueso de mi hueso. Entonces Adán llamó a su mujer varona, y Adán fue el que le puso nombre a todas las criaturas, porque así lo dispuso el Señor. Entonces le cambió el nombre por Eva, que quiere decir madre de los vivientes, madre de los que tienen vida. ¿Por qué? Porque Dios había sacado a Adán del paraíso y le había dicho: por cuanto esto hiciste obedeciendo a la voz de tu mujer. A las mujeres hay que oírlas, pero no hay que hacer todo lo que ellas dicen, para que no le pase lo de Adán, porque él no fue el único que le pasó, a muchos le ha pasado. Entonces, por cuanto esto hiciste obedeciendo a la voz de tu mujer, maldita será la tierra por causa tuya, cardos y espinas te producirá, y con dolor y con sudor le sacarás el pan a la tierra hasta que vuelvas a ella, porque de ella fuiste tomada, polvo eres y en polvo te convertirás. Adán no tenía ninguna perspectiva de vida. Adán no era inmortal. La inmortalidad del hombre es filosofía griega, no es cristianismo. Solo Dios tiene inmortalidad, solo Él imparte la inmortalidad. Recuerden las palabras del Señor en Juan 5, 24 y 25. De cierto digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. No vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto digo, la hora viene y ahora es
cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oyeren vivirán. Adán fue hecho del polvo y mientras estuvo en el paraíso, él no comió del árbol de la vida, porque Dios hizo crecer todo árbol deleitoso para comer, plantó el árbol de la vida y plantó el árbol del conocimiento del bien y del mal, y le dijo, de todos los árboles podéis comer su fruto. Eso incluía el árbol de la vida. Pero él no comió de ese, sino del otro. Entonces, y el texto que aprendimos ayer, Génesis 3:22, lo confirma. Ahora el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal, a fin de que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y viva para siempre. Lo echó del paraíso y puso unos querubines para custodiar el huerto. La filosofía griega enseña que el hombre es un alma que está preso en un cuerpo y que cuando se muere se libera. De ahí nació la doctrina de la transmigración de las almas, que las almas transmigran. Y de ahí nació la doctrina de la reencarnación, que cree el hinduismo y muchas otras religiones orientales, que cuando el hombre se muere, entonces su espíritu reencarna en un ser superior si se portó bien, o en un ser inferior si se portó mal. Eso es filosofía griega, eso no es cristianismo. Entonces de ahí nacieron esas doctrinas. El hombre es mortal, el alma que pecare, esa morirá. La inmortalidad, la vida eterna es Jesucristo. El que recibe a Jesucristo tiene la vida eterna, pero el que no recibe a Jesucristo lo que tiene es una existencia. Lo dice Moisés en el Salmo 90. Nuestra edad son 70 años y los más robustos 80. Con todo su trajinar es molestia y trabajo y pronto pasamos y volamos. Lo que el hombre tiene es una existencia. La vida es Jesús. Ponga allá Primera de Juan, capítulo 1, los primeros versículos, para que se dé cuenta que la vida eterna estaba con el Padre y nos apareció. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, o sea, al Hijo. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y nos apareció o se nos manifestó. La vida eterna estaba en el Padre y vino al mundo en una vestidura humana. Entonces el hombre no es inmortal, eso es romanismo, y el romanismo es filosofía griega, no cristianismo. Entonces, de ahí viene es importante mencionar esto, porque el hinduismo se ha entrado en Occidente a través del yoga. Yoga es yugo. No hay yoga sin hinduismo, ni hinduismo sin yoga. A través de la comida, a través del incienso y a través de la incineración. Todo eso es hinduismo. Por ahí me enteré que un pastor en Medellín se le murió la esposa y la incineró, porque es más barato. O sea que ahí le demostró lo poquito que la amaba. Porque para los hinduistas, para todos los orientales, para ellos el cuerpo no tiene ningún valor, porque según ellos el alma
transmigró y reencarnó en otro ser. Entonces, por lo tanto, lo natural es deshacerse del cuerpo. Pero si usted toma en cuenta que el libro de Génesis son 50 capítulos, y en esos 50 capítulos hay 2500 años de historia, y en esos 50 capítulos hay un solo capítulo completamente dedicado al cementerio, el capítulo 23 de Génesis. Cuando se le murió la esposa a Abraham, él fue al príncipe de la tierra y le dijo que le vendiera la cueva de Macpela para enterrar su muerta. Y el príncipe le dijo: ¿qué es eso entre tú y mí? Toma la cueva y entierra tu muerta. Dijo: no, señor, por tu justo precio me la venderás. Y se la compró por 400 siclos de plata. Y ahí enterró a su mujer, ahí lo enterraron a él, ahí enterraron a Isaac, ahí enterraron a Rebeca. Cuando Jacob descendió a Egipto y estaba para morirse, hizo jurar a su hijo José. Dijo: no me enterrarás en Egipto, sino que llevarás mi cuerpo y lo enterrarás allá en la tierra de Canaán. Y cuando José se estaba muriendo, les dijo a sus hermanos: el Dios de nuestros padres los va a visitar y no dejaréis mis huesos aquí, sino que los llevaréis allá a la tierra de sepultura. Todo un capítulo, toda una historia. ¿Por qué? Porque ellos creían en la resurrección. Enterrar un muerto es sembrar un grano para la resurrección, una semilla para la resurrección. Ahí lo puede leer en el capítulo 15 de 1 de Corintios. El apóstol dice: dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Entonces dice: lo que tú siembras no es el cuerpo que ha de salir. Te siembra un grano de maíz, pero no le nace un grano, le nace una planta, le nace una mata de maíz. Ahí está el milagro. Una es la carne de los hombres, otra la de los aves, otra la de los peces, otra la de las bestias. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Una estrella es diferente de otra en gloria. Así es la resurrección de los muertos. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra en vergüenza, resucitará en gloria. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal, que es este, y hay cuerpo espiritual. Como trajimos pasado la imagen del terreno, que es esta, traeremos futuro la imagen del celestial, que es la de Cristo. Aleluya. El primer hombre fue de la tierra y Talel, todos los terrenales. El segundo hombre, que es el Señor del cielo, y Talel, los celestiales. Por eso cuando habla de la resurrección, habla de un orden. Cristo el primero, luego los que son de Cristo. No los simpatizantes, no los amigos, los que son, los que pertenecen a Cristo. Y luego el fin, la segunda resurrección. Entonces, todo eso, el capítulo 15 de 1 Corintios, que tiene 58 versículos. ¿Por qué fue escrito? El verso 12 lo dice. Pablo le dice a los corintios: si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, nosotros somos falsos testigos porque hemos predicado que Cristo resucitó de los muertos. Si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe. Porque ¿para qué tener fe en un difunto? Si Cristo no resucitó,
estáis en vuestros pecados. Si Cristo no resucitó, comamos y bebamos que mañana moriremos. Si solamente en esta vida esperamos en Cristo, somos dignos de conmiseración, dignos de lástima, porque eso significa no entender por qué y para qué Cristo murió. Cristo murió para quitar el pecado y resucitó para sacar a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Eso, hay mucho que decir de eso, pero ponga allí unos pocos versículos. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos 9 y 10. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y gracia que nos fue dado antes de los tiempos de los siglos, pero que fue manifestado por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Sin Evangelio no hay inmortalidad. Ayer citamos a Romanos 2:7, los que perseveran en bien hacer buscan gloria, honra, inmortalidad, la vida eterna. Sin Él no hay inmortalidad. Entonces, Cristo quitó en el Calvario el pecado y cuando resucitó venció la muerte, porque la única manera de vencer la muerte es resucitando. Nadie va a evitar morir. Adán vivió 930, Matusalén 969, Abraham, amigo de Dios, 175 y murió. Moisés habló cara a cara con Dios como habla el hombre a su compañero, vivió 120 años y murió. Todos, el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible es el único y verdadero Dios. Aleluya. Entonces, Adán fue el primer pecador, pero fue el primer creyente. Porque cuando uno cree, actúa. Esa es la demostración de que uno cree lo que le dicen, uno actúa. Cuando Dios dijo que de la mujer nacería el que le quebraría la cabeza a la serpiente antigua, que es el diablo, le nació la fe, le nació la esperanza, y por eso actuó, cambiándole el nombre a su mujer como madre de los vivientes. De eso hay mucha tela que cortar, pero dejémoslo de ese tamaño. Léanse el capítulo 15 de Primera de Corintios. Ahí está el por qué, el cómo y el para qué de la resurrección. Lean completo. Cuando la Biblia tiene un tema, lean completo. Para que no le pase lo de los argentinos. ¿Sabe lo que le pasó a los argentinos? Allá en la ciudad de Las Uvas, provincia de Mendoza, fui con el hermano Urrego cuando él era misionero allá a hablarle a una familia chilena y entonces les estaba explicando la doctrina de la unicidad y diciéndoles que para entender las Escrituras hay que leer completo. Entonces la muchacha, la hija de la familia, me contó una historia que fue cierta. Me dijo, 2 muchachos que eran hermanos de familia se fueron de esta ciudad a trabajar a otro pueblo. Y a los meses la hermana les escribió una carta. Y en la carta le decía lo que estaba pasando en esos días. Y entonces ellos leyeron el saludo y todo, y en el último renglón decía, mamá ha muerto. Cuando ellos leyeron eso, tiraron la carta y se pusieron a llorar. Y después de que se dieron su llorada, voltearon la carta
Y lo que decía, mamá ha muerto la marrana grande y ha hecho unos chicharrones muy buenos. O sea que lloraron por la marrana como por la mamá por no leer completo. Así que lea completo. Hoy hay un mundo de predicadores que cogen un versículo y hacen una montaña de predicación, pero no están diciendo todo lo que dice la Escritura. Entonces, ahí está la primera promesa. La segunda promesa, Génesis 12:3. Cuando Dios trató con Abraham, le dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Tercera promesa, Génesis 49:10. Cuando Jacob bendijo a sus 12 hijos, cuando llegó a Judá, le dijo, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y los pueblos se congregarán a él. Silo es el descanso, el reposo. Aquel que dijo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Por eso estamos congregados aquí a él. Él es el motivo de nuestra congregación. Cuarta promesa, Salmo 2:7. Yo publicaré, futuro, el decreto. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Yo publicaré, futuro. Isaías 7:14. He aquí que una virgen concebirá, futuro, y dará a luz un hijo, y se llamará su nombre Emmanuel, que declarado es Dios con nosotros. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, el principado será sobre su hombro, se llamará, futuro, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías 52:6. Por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa, porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente, futuro. Miqueas 5:2. Pero tú, Belén, pequeña eres entre las aldeas de Judá, porque de ti me nacerá el que será Señor en Israel, cuyas salidas son desde el principio y desde los días de la eternidad. O sea, el que salió en Belén fue el que le salió a Noé, el que le salió a Abraham, el que le salió a Isaac, el que le salió a Jacob, el que le salió a Moisés, el que le salió a Josué antes de Jericó, el que le salió a Manoah en los trigales, cuyas salidas son desde el principio y desde los días de la eternidad. Aleluya. Entonces, el Hijo en el Antiguo Testamento, o las promesas de Dios manifestarse en carne, todo eso era profecía. Pero eso se cumplió hace 2000 años. Y cuando Dios quiso cumplir esas promesas, mandó a Gabriel, el ángel, a buscarse una virgen en Nazaret de Galilea. Porque para tener un hijo hay que buscar una mujer, y en el cielo no habían mujeres. Pero no se vayan a ofender que tampoco habían hombres. Allá solo estaba el Señor. Entonces, por eso el Señor mandó a Gabriel a esa ciudad de Nazaret, a esa aldea. Y el ángel llega y le dice a María, salve muy favorecida, el Señor es contigo, he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y será grande
y será llamado Hijo del Altísimo, le será dado el trono de David su padre, reinará en la casa de Jacob y de su reino no habrá fin. Entonces ella, que era una señorita y que sabía que para tener un hijo tenía que convivir con un varón, porque el varón es el que tiene la simiente, la mujer es un vaso, un molde donde se forma la simiente. Digo, ¿cómo será eso? Porque yo no conozco varón. Entonces el ángel le explicó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Lo que se llama Hijo de Dios es lo que nació de María, porque Dios no ha nacido. Dios no tiene principio ni fin. Lo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Y Gálatas 4:4, venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. No hay otra manera, hermano. Dios prometió un hijo y para tenerlo se valió de una mujer, porque no hay otra manera de tener hijos. Lo que pasa es que el milagro no fue el nacimiento, como enseña el catolicismo. El catolicismo enseña que así como el sol pasa por un cristal sin romperlo, que así Jesús nació sin romper la matriz de María. Pero eso es un cuento católico. Por eso, a los 40 días de haber nacido Jesús, José y María fueron al templo, está ahí, lo relata Lucas, para ofrecer la ofrenda y presentarlo como está escrito en la ley. Todo varón que abriere la matriz sería llamado santo al Señor. En el Antiguo Testamento, el único que se presentaba era el primogénito si era varón. Porque cuando Dios envió el ángel de la muerte a Egipto y murieron los primogénitos de Egipto, y los primogénitos de Israel no murieron porque estaban comiendo la Pascua y en la puerta estaba la señal de la sangre. Dice, todos los primogénitos son míos, del hombre hasta la bestia. Entonces, José y María cumplieron esa ley. Ahí está en Lucas capítulo 2, donde dice que como se cumplieron los días, él fue circuncidado al 8º día y fue presentado a los 40 días. Porque en Israel la mujer no podía ir al santuario hasta que no cumplía 40 días de su parto, si era varón, y 80 si era mujer. Entonces ellos fueron a los 40 días para cumplir como está escrito. Y allí fue donde Simeón tomó el niño y dijo, ahora Señor, despide a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación. Aleluya. Alabanzas a Jesús. Entonces, cuando Dios quiso cumplir las promesas que hizo a lo largo de 4000 años, desde Génesis 3:15 hasta el pesebre hay 4000 años. Y esas promesas las cumplió de esa manera. El milagro no es el nacimiento, porque no es ningún milagro que una mujer embarazada dé a luz. Si está embarazada, ha de dar a luz, y si no, hay que hacerle cesárea. Pero sí es un milagro que una mujer que no ha conocido varón tenga un niño en sus entrañas. Porque milagro es la alteración o la suspensión de la ley natural. Eso es lo que es milagro. Algunos confunden las sanidades con los milagros. Sanidad es una cosa y milagro es otra cosa. Sanidad es restaurar la salud que perdió la persona. Milagro es
la suspensión o la alteración de la ley natural. Entonces, por eso María dijo, ¿cómo será esto? Porque yo no conozco varón. Entonces, el ángel le explicó, el Espíritu Santo no es otro Dios, porque si así fuera, Jesús tendría dos padres, el Padre y el que lo engendró, el Espíritu Santo. Dios es Espíritu y Dios es Santo. Espíritu es su naturaleza y Santo es uno de sus atributos. Como decir, bueno, aquí tengo una mesita. Esta mesa es de madera buena. Madera es la naturaleza del mueble y buena es la calidad. Dios es Espíritu y Dios es Santo, como es justo, como es bueno, como es fiel, como es misericordioso. Esos son los atributos de Dios, las cualidades de Dios. Aleluya. Entonces, sobre ella vino el Espíritu y el milagro es que una virgen concibió del Espíritu Santo. Ese es el milagro. Eso no tiene explicación, porque un milagro no tiene explicación. Aleluya. Bueno, creo que son las 8 y dijo que el hermano va a recoger la ofrenda, así que no es un break, no es un descanso, es la hora de recoger la ofrenda y vamos a hacerlo con todo el corazón, con todo el gusto. Bien, mis hermanos, hacemos esta pausa y queremos agradecerle a los hermanos, a la iglesia, a todos, su ofrenda voluntaria, su ofrenda de amor, su ofrenda de colaboración con nuestro programa. Muchísimas gracias, hermano. Alguien que nos dé aquí un poquito de música y no nos vamos a demorar. Gloria a Dios. Amén. Hermano, no nos la perdamos hasta el domingo a las 4 de la tarde. Vamos a cantar. Primera de Timoteo 1:17. Apréndanse eso, que esa es una verdadera alabanza. Alabar a Dios no es cantar cualquier cosa, es confesar los atributos de Dios. Cuando tú le dices a tu mujer, estás hermosa, ¿qué pasa? Enseguida se sonríe. Porque ese es un atributo de las mujeres, ser hermosas. Y cuando les dicen que están hermosas, no solo se ríen, se ponen contentas. Entonces, alabar a Dios es decirle los atributos de Él. Al Rey de los siglos, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria, sea honor y gloria, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Al Rey de los siglos, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria, sea honor y gloria, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a seguir para que no pierdan el hilo. Aleluya. Entonces, el Hijo en el Antiguo Testamento era una promesa
y una profecía. Entonces por eso nos dice Pablo, cuando vino el cumplimiento del tiempo, cuando llegó el tiempo de cumplirse eso, Dios se valió de una virgen. Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Lo que pasa con la doctrina trinitaria es que cuando la gente lee, el Padre me envió, o Dios envió a su Hijo, se van para el cielo. Y eso no sucedió en el cielo, eso sucedió en la tierra. Porque en el cielo no habían mujeres. Y la única manera de hacer un hijo es con una mujer. ¿O ustedes saben otra manera? Claro que no. Aleluya. Entonces, ahí está el problema de los trinitarios. Segundo problema, Juan 1:1. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. La vida es la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra Él. Aquella luz, verso 9, que alumbra a todo hombre, venía al mundo. Verso 9. Si a usted no lo alumbra Jesucristo, está en tinieblas. Aquella luz que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho y el mundo no lo conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Verso 14. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y de su plenitud tomamos todos, gracia sobre gracia, porque la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha revelado, Él lo ha dado a conocer. El verbo hecho carne, la promesa, la palabra, la profecía que fue dada a lo largo del Antiguo Testamento, llegó el tiempo del cumplimiento, se hizo carne en las entrañas de una virgen. Entonces, ese Hijo es la revelación de Dios. Hijo de Dios quiere decir Dios manifestado en carne. A Dios nadie lo vio jamás. El 18, póngalo ahí. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él es la revelación de ese Dios. Él lo ha revelado, Él lo ha declarado, Él lo ha manifestado. O como vimos antes en primera de Juan, que Juan, el apóstol Juan en su primera carta dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, porque ellos lo vieron, lo que hemos contemplado y lo que palparon nuestras manos, porque ellos lo tocaron. Tocante al verbo de vida, porque la vida eterna que estaba con el Padre se nos manifestó, nos apareció. Y nosotros os anunciamos esa vida eterna. Aleluya. Y nosotros también os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Por eso la Biblia repetidamente dice, el que tiene al Hijo tiene al Padre. No dice al contrario. No dice que el que tiene al Padre tiene al Hijo. El que tiene al Hijo tiene al Padre. Porque el Hijo es la revelación de Dios. Entonces
los evangelios que nos relatan la vida de Cristo en 4 aspectos: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Esos son 4 características de Cristo. Mateo lo presenta como el Mesías Rey, Marcos lo presenta como el siervo de Jehová, Lucas lo presenta como el varón perfecto y Juan lo presenta, como lo hemos visto ahí en el capítulo 1, como el verbo creador, como la vida y como la luz que alumbra a todo hombre, y que ese verbo o esa palabra fue hecho carne y habitó entre nosotros. En otras palabras, Jesús es el primer nacido de la palabra, porque nosotros también hemos nacido de la palabra. El nuevo nacimiento es resultado de la palabra de Dios. Lo dice Santiago 1, 16, 17 y 18. Santiago 1, 16, 17 y 18. Amados hermanos míos, no erréis, no nos equivoquemos. Todo don perfecto y toda buena dádiva desciende de lo alto del Padre de las luces, en el que no hay mudanza ni sombra de variación. Él, el Padre de las luces, de su voluntad nos ha engendrado por la palabra de verdad. ¿Para qué? Para que seamos primicias de su creación. Primera de Pedro 1:23, siendo renacidos, nacido segunda vez, o nacido otra vez, no de simiente corruptible. Cuando nacimos de papá y mamá, nacimos de simiente corruptible. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Por eso la Biblia nos habla de que Él es el unigénito y también de que Él es el primogénito. ¿Por qué dice las dos cosas? Sencillamente, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, su único Hijo, el único engendrado por Dios en una virgen fue Él. Dios no tuvo ningún otro hijo. Entonces, en Romanos 8, 29, dice que Él es el primogénito entre muchos hermanos. ¿Por qué? Porque cuando nació la iglesia nació de lo mismo, de la palabra de Dios. Entonces, Él pasó a ser el primogénito entre muchos hermanos. Porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea, ¿qué es primogénito? El primero. ¿Qué es unigénito? El único. Entonces, Él es el unigénito Hijo de Dios, pero la iglesia también ha nacido de la palabra de Dios, porque por eso se predica el Evangelio. Ustedes habrán leído quizás muchas veces la parábola del sembrador. El sembrador salió a sembrar y el campo es el mundo, la semilla es su palabra y el sembrador es el Hijo del Hombre. Entonces, el Hijo es el unigénito Hijo de Dios, pero una vez que nació la iglesia, Él vino a ser el primogénito entre muchos hermanos. Porque si no se ha nacido de la palabra de Dios, no se es hijo. Por ahí en el Evangelio de Lucas dijo el Señor Jesús, dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. El nuevo nacimiento es de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la simiente de Dios. Cuando una persona recibe la palabra de Dios, ha sido engendrado. Por eso la Biblia no habla de aceptar la palabra de Dios, ni de aceptar a Cristo, sino de recibir. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hechos 2, 41. Así que los que recibieron la palabra de Dios
fueron bautizados como 3,000 personas. Cuando Dios envía su palabra y una persona la recibe, ha sido engendrado y comienza una gestación, así como la gestación humana. Esa palabra comienza a operar y cambia los pensamientos y los sentimientos y las acciones de la persona. Y entonces la persona es nueva criatura. Hay un ejemplo muy sencillo. Ninguna mujer sabe el momento en que queda embarazada. ¿O si hay alguna aquí que lo sabe? No, nunca. ¿Cómo sabe o supone la mujer que está embarazada? Porque tiene síntomas. Su organismo tiene reacciones, se le va la menstruación. Entonces la mujer supone que está embarazada y va donde el médico. Y cuando el médico le dice, ciertamente estás embarazada, entonces comienza a esperar un niño. ¿Cómo sabe uno que fue engendrado por la palabra de Dios? Por los síntomas. El que recibe la palabra de Dios, sus pensamientos cambian, sus sentimientos cambian y por eso cambian sus hechos. Aleluya. A veces se ha predicado más el bautismo que la conversión. Hay dos preguntas muy importantes para hacerle al que quiere bautizarse. Número uno, ¿por qué quiere bautizarse? Algunos quieren bautizarse porque la mujer los tiene locos. Si no te bautizas te vas para el infierno. O la mamá, o los hermanos. Es decir, entonces la persona viene a bautizarse porque está presionado. No porque entiende el Evangelio. Pero si la persona dice, yo quiero ser bautizado porque quiero ser salvo, está correcto. Pero entonces viene la segunda pregunta. ¿Y qué ha hecho el Señor contigo? ¿Qué ha hecho el Señor en ti? Si era un borracho, ya no lo es. Si era un mentiroso, ya no lo es. Si vivía con la mujer ajena, ya la dejó. Es decir, los actos, los hechos son fruto de lo que hay adentro. La palabra de Dios comienza a gestar una nueva criatura. Cambia los pensamientos y los sentimientos y por eso cambian los hechos. El bautismo no es el nacimiento, porque nadie nace para morirse. Todos nacimos para vivir. El bautismo es la sepultura del viejo hombre, Romanos 6:3. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados a muerte por el bautismo, para que así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la de su resurrección. Hay millones de cristianos en el mundo que quieren resucitar con Cristo, pero nunca han sido sepultados con Cristo. ¿Cómo van a resucitar con Él? Si el que resucita es el muerto. El vivo no resucita, el vivo se muere. Entonces el bautismo es el acto de sepultar el viejo hombre, el hombre adámico. ¿Por qué? Porque ha nacido una nueva criatura. Amén. Por eso lo primero no es el bautismo. El bautismo es un quinto paso. Hay que oír el Evangelio para recibir la fe. Cuando recibes la fe, recibes la gracia. Sois salvos por gracia por medio de la fe. Si no tienes la fe, no tienes cómo recibir la gracia. Y la gracia es la que salva, no es la fe. La fe te salvará, Pedro,
Es un dicho católico, pero no un versículo de la Biblia. La fe es un medio. Se lo digo de otra manera. Cuando Dios envía su palabra y usted la recibe, Dios colocó un puente entre Él y ti. No que tú colocaste un puente de aquí para allá, no. El puente viene de allá para acá. Y por ese puente viene la gracia salvadora. La gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, sino que es regalo de Dios. Entonces la fe y la gracia, que son regalos de Dios, son los que capacitan al hombre para arrepentirse. Para arrepentirse y convertirse y bautizarse. Nadie se va a arrepentir si primero Dios no trata con él. Hechos 3, el último versículo. Bueno, aquí hay que dar de todo esto porque lo que el Señor manda, eso hay que decirlo. Hechos 3, el último versículo. A vosotros primeramente Dios os ha enviado a su Hijo para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. El Evangelio es la bendición de Dios. El Evangelio es el mensaje de las inescrutables riquezas de Cristo. Es el poder de Dios para salvar. Es el mensaje de la gloria del Dios bendito. A vosotros primeramente Dios os envió a su Hijo para que os bendijese a fin, con la finalidad de que uno se convierta. Cuando uno entiende la riqueza del Evangelio, no le cuesta trabajo tirar el pecado, porque es la basura del mundo. O sea que el que está regateando con el pecado es porque no entiende el Evangelio. Sí. En el mundo hay muchos evangélicos, pero pocos cristianos. Porque precisamente solamente se bautizan, pero no han entendido el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Entonces, oír. Si usted le pregunta a un predicador de la Internacional, ¿qué es lo primero que tiene que hacer para ser salvo? Él le dice, arrepiéntese y bautícese. Eso no es lo primero. Está equivocado. Eso no es lo primero. Lo primero es oír. Jesucristo mandó a sus discípulos, id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere. Usted no puede creer lo que no sabe. Para creer tiene que oír. Hoy en día hay actores. Dios no mandó actores, mandó predicadores. Predicar es exponer, presentar, explicar lo que yo estoy haciendo. Eso es predicar. Entonces, id y predicad el evangelio a toda criatura. El que crea el evangelio y sea bautizado, será salvo. ¿Sí lo han leído? Digan amén, por lo menos. Aleluya. Entonces, oír para recibir la fe la da Dios. El mundo está plagado de creencias, pero eso no es fe. Los periodistas, cuando hay esas procesiones o esos Semanas Santas y todo eso, sacan esos reportajes. ¿Qué fe es la que tiene este pueblo? Eso no es fe, eso es superstición, idolatría. Superstición es atribuirle poder a lo que no tiene poder, a una imagen, a una medalla, a un escapulario, a un lugar, a una persona. Fe es creerle a Dios. Fe es creer las promesas de Dios. No hay fe sin promesa.
Usted puede tener 1000 creencias. Hay católicos que tienen docenas de creencias. En don Francisco, en don Ramón, en doña María, en doña Carmen, en doña Filomena. Bueno, eso es superstición e idolatría. La fe la da Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. El que no ha oído el Evangelio no tiene fe, tiene creencias. El mundo está plagado de eso, pero son creencias supersticiosas e idolátricas. Fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, la fe la produce la promesa de Dios. Por eso ustedes necesitan, no solamente esta semana oír estas cosas, sino en sus casas sacar tiempo para leer la palabra de Dios, para escudriñar la palabra de Dios, porque esa palabra es espíritu y es vida, y eso es lo que les va a dar fortaleza y vigor para ser cristianos genuinos, valientes, esforzados. Aleluya, victoriosos. Todo lo hace Dios por su palabra. Él es el creador, cree que todo fue creado por la palabra y sin la palabra nada de lo que existe fue creado. Él sustenta con la palabra de su poder todas las cosas. Por eso los astros están en sus órbitas, porque están sostenidos por la palabra. ¿Por qué la mar no nos inunda? Porque Dios le dijo, hasta aquí llegarás y de aquí no pasarás. Todo está sustentado por la palabra de Dios y Dios trabaja es con su palabra. Entonces, camínenle a la palabra de Dios, porque ahí está su fortaleza, su vigor, su conocimiento, una esperanza firme, vigorosa, gloriosa, bendita. Ahora que salen tantas cosas por internet, ¿cuántos han estado esperando el fin del mundo en esas supuestas cosas que han salido el año pasado? Al mundo le faltan más de 1000 años todavía, el milenio falta. Y otros que están esperando el anticristo o la gran tribulación. Si eso fuera lo que esperáramos, la esperanza sería aterradora, espantosa. Pero Pablo dice, aguardando la esperanza bendita y bienaventurada de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y Pedro dice, primera de Pedro 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una esperanza gloriosa, inmarcesible, incontaminada, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios para alcanzar la salvación que está aparejada para ser manifestada en el tiempo postrero. La esperanza cristiana es una esperanza bendita, gloriosa, bienaventurada, inmarcesible, incontaminada, reservada en los cielos para los que son guardados por el poder de Dios mediante la fe. Por eso la fe tiene que estar alimentada, la fe tiene que tener un fundamento, y ese fundamento es la promesa. El hermano Ezequiel me estaba esperando en el aeropuerto, no porque se imaginó que yo iba a venir, sino porque yo le prometí que iba a venir. Nadie se va a imaginar que fulano de tal va a llegar esta noche al aeropuerto y usted se va a recibirlo, si no le ha dicho que viene. No hay fe sin promesa.
Si usted quiere que su fe sea fuerte, vigorosa, lea las promesas de Dios. Ahí están las promesas de vida, de salud, de fortaleza, de vigor, del espíritu, de todo. Hay promesas hasta para dormir, pero no para dormirse en el culto. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me harás estar confiado. Yo me acosté y dormí porque Jehová me sostuvo. Hay promesa hasta para dormir. O sea que el que tenga insomnio, invoque la promesa y acuéstese a dormir. No se ponga a tomar pastillas, sino invoque la promesa y acuéstese a dormir. Sencillamente. Así de sencillo. Esto no es complicado, esto es sencillo. Lo que hay es que creer, pero ¿creerle a quién? Yo sé a quién he creído, no dice yo sé en quién he creído. Así no dice, yo sé a quién he creído, que es poderoso para guardar mi depósito. ¿Cómo estamos de tiempo? Ya no alcanzo a ver hasta allá. No, todavía falta media hora. Gloria a Dios. Bueno, entonces tenemos el Hijo en el Antiguo Testamento. Ahora vamos a ver el Hijo en los Evangelios. Como ya dije, hay un solo evangelio, pero hay 4 presentadores del mismo evangelio. Son 4 aspectos. Por eso no hay 5 evangelios, ni hay 3 evangelios. Por ahí hay unos evangelios espurios. El evangelio de Tomás, el evangelio de María, el evangelio de Magdalena. Seguramente ustedes oyeron del Código de Da Vinci, ¿no? Ese es un libro blasfemo. Yo fui a visitar unos paisanos allá en Miami, a hablarles del Evangelio, y me dijeron, ¿y usted no lee otro libro que sea, sino la Biblia? Le dije, no, yo leo también otros libros. Entonces yo tengo el Código de Da Vinci, entonces me lo prestaron. Pero apenas leí unas páginas y se los devolví, porque es un libro blasfemo. Y de ese libro hicieron una película, que también es blasfema. El Código de Da Vinci está basado en unos escritos que encontraron en una cueva en Egipto, que datan del año 180 después de Cristo. Los evangelios fueron escritos, Mateo, Marcos y Lucas fueron escritos antes del año 70 del primer siglo. Porque todos los 3 hablan del templo. Jesús salió del templo y los discípulos quisieron impresionarlo diciendo, mira qué templo, mira qué adornos. Y él les dijo, de cierto digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y eso se cumplió 37 años después. El año 70 del primer siglo, el general Tito destruyó la ciudad y destruyó el templo. Entonces, esos evangelios fueron escritos antes del año 70 y el evangelio de Juan fue escrito por el año 80, porque el evangelio de Juan fue escrito a la iglesia, mientras que los otros tenían otros destinatarios. Entonces, ¿por qué hay 4 evangelios, no 5 ni 3? En el tabernáculo del Antiguo Testamento, el lugar santísimo estaba separado del lugar santo por un velo hermosísimo y fortísimo. Ese velo simbolizaba la humanidad de Jesucristo. El historiador Josefo dice que ese velo no lo podían rasgar 2 yuntas de bueyes jalando en sentido contrario. Era un velo hermosísimo y fortísimo y estaba colgado de 4 columnas.
no de 5 ni de 3. Cuando Dios le dio la revelación a Ezequiel, apunten eso para que lo lean en su casa, el capítulo 1 de Ezequiel, Dios le mostró la gloria de Dios a Ezequiel y él vio 4 seres vivientes, uno con cara de león, otro con cara de becerro, otro con cara de hombre y otro con cara de águila. Esa misma revelación la vio Juan en el Apocalipsis capítulo 4. Cuando Juan fue en espíritu al cielo, vio un trono y a uno sentado en el trono, vio 24 ancianos, vio 4 seres vivientes, el uno con cara de león, el otro con cara de becerro, el otro con cara de hombre y el otro con cara de águila. Esos son 4 aspectos, 4 características de Cristo. Cristo es multifacético. Entonces los discípulos, porque escribieron a unos destinatarios diferentes, entonces cada uno escribió una parte de acuerdo a lo que el destinatario necesitaba recibir. Hay 5 reglas elementales que usted debe saber para interpretar la palabra de Dios. Número 1, ¿quién lo dijo? Número 2, ¿a quién se lo dijo? Número 3, ¿cuándo lo dijo? Número 4, ¿por qué lo dijo? Y número 5, ¿para qué lo dijo? La Biblia fue inspirada por Dios, pero no todo lo que dice lo dijo Dios. Cuando usted lee, encuentra que lo que el diablo le dijo a Eva, lo que Caín dijo, lo que Lamed, 7º de Adán, dijo: si Caín es vengado 7 veces, Lamed lo será 70 veces 7. Un arrogante, el primer bígamo. Lo que dijo Faraón: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir al pueblo? Yo no conozco a Jehová ni voy a dejar ir al pueblo. Lo que dijo Senaquerib cuando vino a invadir a Jerusalén y a destruirla. Lo que dijo Nabucodonosor, lo que dijo el rey de Persa. Ahí está lo que han dicho muchos personajes de la historia, pero que Dios lo incluyó en la revelación para que tengamos el conocimiento. Por eso cuando usted lee, tiene que darse cuenta, ¿quién dice lo que estoy leyendo? ¿Lo dijo Dios? ¿Lo dijo el diablo? ¿Lo dijo un rey impío? ¿O quién lo dijo? Segundo, ¿a quién se lo dijo? Dios habló muchas veces en otro tiempo a los padres por los profetas. Eso es el Antiguo Testamento. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Sí, ¿a quién se lo dijo? En el Antiguo Testamento está la palabra de Dios a Abraham, a Noé, a Isaac, a Jacob, a Moisés, a Israel, a los profetas. Los profetas hablaron al pueblo de Israel y hablaron a las naciones vecinas, a Egipto, a Etiopía, a Seba, a Moab, a todas esas naciones acerca de los juicios de Dios. Entonces, ¿a quién se lo dijo? No sé si ustedes saben, la persona, el cristiano es el que le gustaba leer la Biblia al azar, que cogía la Biblia todos los días y la abría a ver qué me dice el Señor. Entonces, lo primero versículo que encontré fue: Judas fue y se ahorcó. Dijo: no, eso no puede ser lo que Dios quiere que yo haga. Entonces le cerró la Biblia y volvió y la abrió. Y entonces encontró el versículo: ve y haz tú lo mismo. Y volvió y abrió la Biblia. Tercera vez dice: lo que has de hacer, hazlo pronto. Eso es leer la Biblia al azar. La Biblia no se lee así. La Biblia se lee libro por libro, porque cada libro tiene un propósito.
cada libro tiene un tema, tiene una enseñanza. Si usted lee un libro completo, usted tiene unos lugares, unos personajes, unos hechos. Usted tiene un panorama de lo que sucedió y si lo lee completo, pues le queda una historia en su mente. Pero si usted lee un poquito de los salmos, un poquito de los profetas, un poquito de los evangelios, pues usted no aprende nada. Por eso es que hay mucha gente que dice, a mí no se me queda. No es que no se le quede, es la manera en que usted lee o estudia. ¿Cómo nos enseñaron la historia patria? Comenzando por el pueblito, hasta llegar al país, y después la historia universal, eso es parte por parte. La Biblia es la historia sagrada. Entonces hay que leerla libro por libro. ¿Quién lo dijo? ¿A quién se lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? ¿En qué tiempo lo dijo? Los que no creen en la planificación familiar dicen, no, Dios dijo, creced y multiplicaos. Pero eso se lo dijo a la primera pareja. Dios no lo siguió repitiendo. Solamente lo dijo 2 veces más cuando el diluvio arrasó todo. Entonces le dijo a Noé y a su familia, multiplicaos y creced y llenad la tierra. Y cuando Israel estaba cautivo, que habían perecido por la guerra y por el cautiverio y todo, le dijo, creced, engendrad hijos y no os hagáis pocos. Pero él no siguió repitiendo eso todos los días. Pero entonces, el que no cree en la planificación dice, no, Dios dijo, creced y multiplicaos. Y la pobre mujer tiene que aguantarse, aguantarse la canción. Aleluya. Entonces los 4 evangelios, es decir, eso que le estoy diciendo es para que usted sepa que solo hay 4 evangelios. Porque hay 4 aspectos de Cristo. Entonces, el primero es Mateo. Mateo fue escrito a los judíos, porque el pueblo de Israel rechazó a Cristo como Mesías. Lo condenaron como un blasfemo, como un farsante, como un engañador. Entonces, Mateo, al presentar a Cristo, comienza por la genealogía, porque Israel estaba esperando al hijo de Abraham, al hijo de David, al Mesías. Mateo es esa primera figura que es el león es el rey de la selva, y Jesucristo es el rey de Israel, el rey Mesías. Entonces él comienza demostrando que él era el prometido por la genealogía, parte de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá, y ahí sigue por la genealogía hasta David. Y luego sigue por los reyes de Judá hasta José, de José, marido de María, de la cual nació el Cristo. O sea, esa es la primera prueba de que Jesús es el Mesías, la genealogía. La segunda prueba, que nació de una virgen. Solo él nació de una virgen. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Porque la virginidad se la quita a la mujer, es el hombre. La Biblia lo dice, que he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Lo dice Isaías 7:14. Entonces, esa es la segunda evidencia, nacimiento de una virgen. Tercero, el homenaje de los gentiles. Cuando Jesús nació en Belén, dice que los reyes del oriente, los sabios, no eran magos de esos que sacan conejos del sombrero, sino eran hombres sabios que vieron la estrella en el oriente y entonces vinieron desde el oriente de Israel,
buscando al rey de los judíos que había nacido. Dice, porque su estrella hemos visto y venimos a adorarle. Ellos llegaron a Jerusalén y dijeron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto y venimos a adorarle. Cuando hallaron al niño, lo adoraron, le ofrecieron presentes de oro, mirra y incienso. 1, 2, 3. El cuarto hecho es en el capítulo 4 de Mateo. Recorría Jesús las ciudades y aldeas, predicando el evangelio del reino y sanando todo achaque en el pueblo. La evidencia de que él era el prometido. En Isaías 35 dice que cuando él viniera, he aquí vuestro Dios vendrá y os salvará. Los cojos andarán, los ciegos verán, los sordos oirán, y los muertos serán resucitados, los endemoniados serán libertados. O sea, eso estaba prometido en Isaías. Entonces, él ejerció esa capacidad de traer las gentes, sanarlas y libertarlas de todo. Quinto, ningún rey se presenta a sí mismo. Siempre tiene un heraldo, un precursor que lo presenta. Juan el Bautista fue su precursor, su heraldo. Juan comenzó a predicar antes, diciendo, arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado, porque tras mí viene el que era primero que yo, a quien no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. ¿Tenemos cuántas? 5. ¿Las están contando o no? ¿O están ya cansaditos? A ver, ¿cuánto falta? ¿Cuántos minutos faltan? No, faltan 15. Tranquilo que uno no se ve todos los días. Aleluya. Amén. Entonces tenemos la genealogía, la virginidad, el homenaje a los gentiles, la capacidad de convocar. Quinto, que tuvo un precursor, un heraldo que lo presentó. Sexto, el sermón profético, el sermón del monte. En Mateo tiene 5 capítulos. No, 3 capítulos. 5, 6 y 7. Ese sermón está parcialmente, lo cita Lucas y lo cita Marcos, pero solo Mateo usó 3 capítulos, porque explica todo lo que Jesús dijo en ese sermón. Él se sentó en un monte, porque ellos esperaban al Mesías como el segundo Moisés. Así como Moisés subió al monte para recibir la ley, Jesús se sentó en un monte y les enseñaba. Esa es la plataforma de su reino. Así como cuando un presidente se posesiona del cargo, entonces plantea su sistema de gobierno, su plataforma de gobierno. Entonces Jesús lo hizo en ese sermón de 3 capítulos, 5, 6 y 7, y comenzó diciendo quiénes son los súbditos. Los súbditos de su reino están en las 9 bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en espíritu, no de espíritu, no los caídos de la cama. En espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Esas nuevas bienaventuranzas, Jesús está diciendo cuáles son los súbditos de su reino. Séptima, capítulos 8 y 9, hay una serie de milagros. Sanó la suegra de Pedro, limpió al leproso, resucitó a un muerto, sanó un ciego,
hizo una serie de milagros, calmó la tempestad, que cubren que Él ejerció su poder sobre toda la creación. Esas son sus credenciales. Estaba prometido que cuando Él viniere, he aquí que vuestro Dios vendrá y os salvará. Isaías 35, sí. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos oirán. Entonces, con esos 2 capítulos, 8 y 9, Jesús está demostrando sus credenciales como el Mesías, Rey de Israel. Capítulo 10, 7, capítulo 10, la 8. Llamó a los discípulos y les dio autoridad sobre las fuerzas del mal y las enfermedades. El que da autoridad porque la tiene. El que no tiene autoridad no puede delegar. O sea que esos 8 hechos demuestran que Él es el Mesías, Rey de Israel. Faltan 2. 9. Mateo es el evangelio que tiene más enseñanzas, parábolas. En el capítulo 13 nomás hay 7 parábolas en un solo capítulo. Mientras que en Marcos solamente hay 4 parábolas en todo el evangelio. Pero Mateo tiene todas las parábolas, porque un rey viene para decir lo que él es y lo que es su reino. Entonces, por eso Mateo es el que más abunda en todo eso, porque está presentando al Mesías como el Rey de Israel. Y 10, Mateo 25, 31. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y se siente en el trono de su gloria, reunirá las gentes como el pastor reúne las ovejas y las aparta de los cabritos. Serán reunidas delante de él todas las naciones y las apartará. Él es el Rey de todas las naciones. Entonces, esas 10 particularidades que están en el Evangelio de Mateo están acreditando a Jesucristo como el Mesías Rey, la simiente de Abraham, el retoño de David, el prometido por todos esos siglos antes. Y entonces Mateo presenta esa característica porque él escribió el Evangelio a los judíos. Y por eso usted encuentra que en cada acontecimiento que Jesús realizaba, el evangelista nota, esto sucedió para que se cumpliese lo que estaba escrito por el profeta. El nacimiento de Jesús fue así, que siendo María su madre desposada con un varón llamado José de la tribu de Judá, entonces se halló haber concebido del Espíritu Santo, y Josué, como era justo y no quiso infamarla, quiso dejarla secretamente. Pero cuando estaba haciendo la maleta para irse, le apareció el ángel y le dijo, no temas, José, hijo de David, porque lo que en ella se ha engendrado del Espíritu Santo es. Dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Esto sucedió para que se cumpliese lo que estaba escrito. Entonces ahí Mateo está presentando, los evangelios no son una biografía, sino una presentación para que usted se encuentre con Jesucristo ahí. Cuando usted lee y ve todas esas cosas, usted queda admirado, admirada, y por eso es que no le importa lo que los demás digan, usted va a abrazar a Jesucristo. Aleluya. Cuando yo conocí al Señor, yo lo conocí a los 22 años. Yo fui católico 22 años. Yo fui a misa, me confesé, hice todas esas cosas. Pero cuando yo comencé a leer la Biblia y me di cuenta que lo que yo sabía no lo había enseñado Jesucristo ni los apóstoles, y que lo que ellos habían enseñado yo no lo sabía,
yo quería comerme la Biblia. Yo trabajaba de las 4 de la mañana hasta las 10 de la noche. Y a esa hora me sentaba a leer la Biblia hasta la 1 de la mañana. Yo trabajaba en esas tiendas de Barranquilla, que se madruga uno a recibir el pan, la leche, a ir al mercado y todas esas cosas. Porque yo dije, no, pues si todo lo que yo sé no lo dijo el Señor, yo quiero saber lo que el Señor dijo. Aleluya, aleluya. Leer la Biblia es nobleza. En los Hechos 17 dice que cuando Pablo fue de Tesalónica a Berea, dice, los hombres de Berea eran más nobles que los de Tesalónica, porque cada día escudriñaban las Escrituras a ver si estas cosas eran así. Eso es nobleza. ¿Usted quiere ser noble? ¿Quiere ser noble? Bueno, lea la palabra de Dios. Aleluya. Bueno, voy a dejarlos con esa imagen de Mateo, con esas 10 características o particularidades que tiene el Evangelio de Mateo, que revelan que Él es el Rey Mesías, el león de la tribu de Judá, que ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos, porque fuiste inmolado y nos has redimido con tu sangre de todo pueblo, tribu, lengua y nación. Al Rey de los siglos, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria, sea honor y gloria, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿No quieren darle gracias a Él? Levántense, hermanos. Al Rey de los siglos, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria, sea honor y gloria, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Aleluya.